Nuevamente, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar tocando el tema de la nueva generación de arrancadores tesis DECA, tesis GIGA. Nos acompaña el ingeniero Manuel Cruz, especialista en Schneider Electric. Sí. Sin embargo, nos gustaría empezar compartiéndoles un poco de lo que significa Sigelec en el mercado nacional, y para eso quería mostrarles una presentación acerca de nosotros como compañía. Sí, me gustaría en el chat si me pudiesen confirmar si pueden ver mi presentación. Me indican que no hay audio, confírmenme por favor. Sí se ve. Si pudieras subir el audio, yo sí te escucho. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Perfecto. Y bueno, presentándoles un poquito de lo que es Sigelec, de hecho nos gustaría que nos conozcan, compartirles algunos detalles breves de lo que significamos como compañía. Vamos a empezar haciendo una introducción de lo que significa nuestro trabajo aquí en el mercado peruano, ver algunas unidades de negocio, algunas de las unidades de negocio que nosotros manejamos dentro de la empresa. Finalmente, un resumen de lo que finalmente aportamos al mercado nacional y lo que podemos ofrecerles a cada uno de ustedes. Sí. De hecho, como parte de la introducción, nos gustaría hablar acerca de nuestra cobertura y la presencia física que tenemos dentro del país. Para que conozcan, Sigelec es una empresa con más de 25 años en el mercado como distribuidor eléctrico. Somos uno de los principales distribuidores de Schneider Electric a nivel del clúster andino. Tenemos presencia física en las 5 principales ciudades del país: Piura, Trujillo, Lima, Ica y Arequipa, permitiéndonos dar cobertura nacional desde el norte al sur de toda la nación. Una de las principales ventajas de trabajar con Sigelec es el gran inventario que nosotros tenemos día a día, que nos permite atender muchas de sus necesidades y requerimientos de forma prácticamente inmediata. ¿Sí? Eso es un poquito de lo que Sigelec es, y de hecho nos gustaría también compartirle algunas de las unidades de negocio que venimos trabajando. Sigelec se compone a través de la distribución tradicional, lo que vendría a ser equipamiento común y corriente, ya sea el interruptor convencional, el contactor. Tenemos una planta industrial muy grande que nos permite hacer desde un tablero adosado hasta una sala eléctrica. Finalmente, tenemos la distribución de representaciones, marcas exclusivas, que nos permiten brindar un valor exclusivo, de hecho, a cada uno de nuestros clientes industriales o mineros. Y hemos aperturado hace ya unos cuantos años, incluso con ya proyectos emblemáticos, nuestra área de proyectos integrales que nos permite dar servicio llave en mano a cada uno de nuestros clientes, sea suministro, montaje, puesta en marcha y otros. Dentro de nuestra área de distribución tradicional, de hecho les mencionaba que somos unos de los principales distribuidores de Schneider Electric, ya sea en equipamiento, accionamiento y media tensión. Y aquí algunas de las marcas que nosotros venimos suministrando ya desde hace más de 20 años al mercado nacional, entre cables, iluminación, accesorios, equipos de medición y otros. Dentro de lo que significa nuestra planta industrial, aquí algunos de los proyectos que venimos implementando, de hecho siendo los más importantes, las salas eléctricas que hemos podido fabricar, subestaciones, switchgears de media tensión, tableros de arranque, centros de control de motores, tanto para industria y para minería, con estándares IEC y NEMA, que nos permiten alcanzar, de hecho, desde el cliente más pequeño hasta los estándares más complejos. Y dentro de nuestras distribuciones de representación exclusiva, tenemos, de hecho, un par de las marcas que más venimos distribuyendo: Festo en neumática, Bender en seguridad eléctrica, e incluyendo constantemente dentro de nuestro portafolio marcas muy especiales y específicas, respaldadas por un equipo de especialistas en Sigelec. Para compartirles también que nuestra última implementación en nuestras unidades de negocio, los proyectos integrales, donde de hecho hemos podido hacer trabajos incluso en media tensión, desde la instalación, el conexionado de la acometida, hasta el tablero de iluminación más pequeño.
permitiéndonos dar un trabajo, un servicio completamente integral a cualquiera de nuestros clientes y de hecho, cumpliendo absolutamente todo tipo de normativa que exige la industria hoy en día. En resumen, y para no dar, de hecho, mayor tiempo a lo que significa Sigelec, nosotros somos una empresa de más de 25 años en el país, hemos hecho ya más de 40 proyectos integrales, tenemos más de 150 colaboradores trabajando con nosotros, es un equipo muy, muy fuerte, alrededor de 4 millones de stock en equipamiento de baja y media tensión. Tenemos una planta industrial donde hacemos toda la metal mecánica y conexionado eléctrico de nuestros proyectos y tenemos el respaldo de especialistas de producto y soluciones que dan asesoría continua a cada uno de nuestros clientes. Finalmente, la cobertura es nacional. Si ustedes nos acompañan, de hecho, desde el norte al sur del país, quizás nos han visto en algún momento y pues sí, podemos llegar a acompañarlos en cada uno de sus proyectos. En realidad, esto es lo que quería compartirles acerca de Sigelec. Mencionarles también que tenemos un sorteo el día de hoy, al final de esta conversación, donde el ingeniero Manuel Cruz ha propuesto una serie de preguntas interesantes respecto al tema, y de hecho que va a significar que alguno de ustedes se lleve hoy un premio a su casa. ¿Sí? Sin más, quisiera darle pase al ingeniero Manuel Cruz e invitarlos a todos los demás a que nos acompañen hasta el final de esta transmisión. Perfecto, listo, muchas gracias. Bien, entonces vamos a empezar el día de hoy viendo lo que es la familia de arranque de motor Tesis. En lo que es Tesis, entonces, bueno, me presento, soy Manuel Cruz, como ya indicó Michael, soy jefe de producto en Schneider Electric para lo que significa arranque de motor. Entonces, Schneider le da nombre a todos sus productos y en el caso de los productos para arrancar el motor le llama Tesis. El arranque tradicional, quiero decir, porque también existe el arranque por soft starter y por variador, que digamos no pertenece a la familia Tesis. El arranque tradicional, el guardamotor, el relé, el contactor, se llama, en general, Schneider le llama Tesis, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a ver es justamente eso, un poco los fundamentos técnicos y luego presentación de portafolio, porque lo que ha habido aquí es una actualización de oferta y la idea es mostrarles a todos ustedes qué es lo que ha cambiado, cuáles son las novedades y las nuevas ventajas del portafolio. Entonces, bien, como les dije, la familia Tesis es una familia que ha evolucionado desde 1990, incluso mucho antes, cuando se llamaba Telemecanique, y las últimas actualizaciones que hemos tenido han sido en la familia de contactores hasta los 150 amperios, que se llama Tesis Deca, y recientemente, de hecho el día de hoy, hemos lanzado la generación de Tesis Giga, que son los contactores más grandes, ¿no? Los contactores de mayor calibre hasta 800 amperios. Entonces, cada uno de esos aparatos, de esas gamas de aparatos, tiene un nombre, ¿no? Schneider le pone un nombre. A los aparatos más chicos le llamamos Tesis Micra, también se conocen como mini contactores. A los contactores desde los 9 amperios hasta los 150 se les denomina Tesis Deca o Tesis D también, ¿no? Se decía Tesis D, en realidad realmente su nombre completo es Tesis Deca. Eso involucra al contactor, al relé y al guardamotor. También ya tenemos disponible la familia Tesis Giga, que son los contactores más grandes, desde los 150 amperios hasta los 800 amperios. Y está también las soluciones más sofisticadas, como es el relé Tesis T, para el arranque de motor, y el controlador Tesis U, ¿no? Digamos, esta es toda la familia Tesis, por así decirlo, ¿no? Como ven, todos se llaman Tesis, y dependiendo de la siguiente letra o sigla, nos habla de un tipo de producto, ¿no? Eso es. Bien, entonces, ahora todo este portafolio que hemos visto, la familia Tesis, tiene un fin primordial, ¿sí? Y es que existe gracias a que existe el motor eléctrico. Si no existiera el motor eléctrico, no tendría razón de ser ninguno de los productos que estaban arriba. El motor eléctrico, principalmente el motor que conocemos como jaula de ardilla, como ustedes saben, es
un actor vital en todas las industrias, ¿no? Está presente prácticamente en todos los equipos que necesitan movimiento, bombas, ventiladores, compresores, fajas, transportadoras, etcétera, ¿no? Entonces, para arrancar y para proteger este motor es que se utiliza el contactor, el guardamotor, el relé, ¿no? En general de cualquier marca, ¿no? El 95% de los motores son jaula de ardilla, son asíncronos, y para eso justamente nos sirven estos equipos, para proteger a ese tipo de motor. Ustedes saben que ese motor, cuando arranca, consume mucha corriente, ¿no? Se dice que consume hasta 8 veces la corriente nominal, ¿no? Incluso un poco más, de hecho, dependiendo del motor, pero quiere decir que hay un alto consumo de corriente al inicio, ¿no? Esta es una típica curva del arranque del motor que muestra la corriente en el eje horizontal y el tiempo en el eje vertical, ¿no? Entonces, evidentemente, se puede ver que en el inicio del arranque el motor consume una alta corriente, ¿no? Aquí podemos ver una fotografía de toda la familia Tesis. ¿Y cuáles son las funciones básicas de Tesis, no? Las funciones básicas son la protección y la maniobra o la conmutación. La protección la hace un guardamotor o la hace un relé, ¿no? ¿Protección contra qué? Contra cortocircuito y contra sobrecarga. Y la conmutación o la maniobra la hace el contactor, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien me preguntara, ¿el contactor hace protección? No, la respuesta es no. Si tú solo colocas un contactor y pasa un cortocircuito, ese contactor se revienta, se destruye, explota, ¿no? Porque no es su función proteger al sistema ni al motor. En el caso de un guardamotor, sí es su función, protegerlo contra cortocircuito, incluso contra sobrecarga, y en el caso del relé térmico, solamente contra sobrecarga. Eso quiere decir que si solamente coloco un contactor y un relé, y no coloco ningún elemento de protección contra el cortocircuito, cuando se crucen unos cables arriba o abajo, ¿podría pasar un accidente? Sí, porque la protección de sobrecarga no lo va a ver, no va a disparar, ¿no? Simplemente el cortocircuito va a ser fulminante y seguramente va a terminar dañando el motor. Entonces es importante tener todas estas protecciones en el tablero de un arranque, ¿no? Hay diferentes formas de colocarlas, diferentes esquemas, ¿no? Tú puedes hacer la protección de cortocircuito con un fusible, en la maniobra con un contactor y en la protección de sobrecarga con un relé. Sí, se puede. Ya no está tan en uso, el fusible no está tan usado ya. Se usa más un guardamotor solo magnético, más un contactor, más un relé térmico, ¿no? Que esta es una de las típicas soluciones que vendemos, se llama una solución con 3 productos, pero también se puede hacer solo con 2. Un guardamotor magnetotérmico o termomagnético, ¿no? Y un contactor, y ya uno utiliza un relé. Esta solución también es bastante utilizada porque además es más compacta, ¿no? Utilizas menos espacio en el tablero. Y la otra solución es tener todo en un solo equipo, tanto la protección de cortocircuito, la de sobrecarga y la maniobra. ¿Cómo se llama este equipo? Tesis U, ¿no? Es una solución bastante interesante, sofisticada y creo que única, al menos en el mercado peruano, respecto a otros competidores, la solución Tesis U, ¿no? Un solo equipo para hacer todo el arranque y protección de un motor trifásico jaula de ardilla. También podría ser monofásico, pero lo ideal, bueno, lo más común en la industria son los motores trifásicos, ¿no? De 3 fases. Respecto a la normativa, cuando nosotros hablamos de protecciones, necesariamente tenemos que hablar de normativa. La normativa de los equipos, en este caso, siendo Schneider, son europeas, que digamos las fábricas de Schneider tienen su origen en Europa. Schneider es una marca francesa y por lo tanto se rige bajo las normas europeas y las IEC, ¿no? Ahora bien, alguien preguntará, oye, ¿la norma peruana? Sí, existen normas peruanas, claro que sí, se llaman NTP, las normas técnicas peruanas. Las normas técnicas peruanas están basadas casi en su mayoría en IEC. O sea, ¿qué quiere decir que existe una NTP 60947-4-1? Sí, y es prácticamente igualita a la IEC 6947-4-1, ¿sí? Todos los países a lo largo del mundo se han orientado para usar o la norma americana, que son las normas NEMA, o UL, ¿no? O las normas europeas. En el caso del Perú, la mayor parte de la industria y la construcción utilizan IEC. Hay solamente un sector que utiliza equipos NEMA, que es la minería. La minería todavía utiliza contactores NEMA. Schneider tiene contactores NEMA, sí tenemos contactores NEMA, se llaman los contactores de la gama Squardi, ¿sí? Que es una marca de Schneider y que obviamente también coberturas. Pues, lógicamente, los productos de Squardi son diferentes desde el punto de vista físico incluso, ¿no? Y obedecen a otra norma también, ¿no? Como función son similares,
pero como equipo y como normativa son distintos, ¿no? En esta sesión vamos a orientarnos más a ver la parte IS, que es, digamos, lo que más flujo tenemos, como les digo, en industria, construcción y casi todos los segmentos, incluso la mediana minería. Básicamente NEMA lo maneja un poco la gran minería, ¿no? Bien, entonces la norma que rige todo el arranque del motor se llama la 60947-4-1. Una de las características que nos indica la norma tiene que ver con lo que ellos denominan coordinación, ¿sí? Esta coordinación puede ser coordinación tipo 1, coordinación tipo 2 y coordinación total. ¿Y qué es eso? Básicamente nos indica cómo se va a comportar todo el arrancador ante un cortocircuito, ante una falla de cortocircuito, ¿no? Entonces, cuando tú tienes coordinación tipo 1, tú tienes que tener necesariamente en el esquema un guardamotor y un contactor, o un guardamotor, un contactor y un relé, ¿no? Entonces, ¿qué significa coordinación tipo 1? Cuando sucede el cortocircuito, va a pasar que no debe dañarse el motor, no debe haber riesgo para el operario, pero sí puede pasar que tanto el contactor como el guardamotor queden inutilizables y vas a tener que sustituirlos, ¿sí? O sea, se salvó el motor, se lo protegió, también el operario, pero el problema está en que los equipos ya pueden necesitar ser cambiados, ya no vas a poder utilizarlos. De repente sí, de repente no, va a depender de cómo sucedió el cortocircuito, ¿no? En cambio, si son de coordinación tipo 2, obviamente no se daña el motor, tampoco riesgo para el operario, pero tanto el guardamotor como el contactor deberían seguir funcionando. Se puede admitir que los contactos queden un poco pegados, pero uno se acerca con el desarmador, remueve un poquito la parte delantera del contactor y debería seguir funcionando. Eso es lo que dice la coordinación tipo 2, ¿no? Por lo tanto, se reanuda el servicio y no tienes que cambiar los equipos, ¿no? También existe la denominada coordinación total, donde igual no hay daño para el motor, pero en este caso el arrancador sigue funcionando y cuando vas a verificarlo tampoco va a ser necesario que coloques un desarmador para remover los contactos que están podido pegar, no hay posibilidad de que se peguen los contactos, ¿no? Entonces, esa es la coordinación que solamente se logra con el tesis U, ¿no? En este caso, con los contactores y guardamotores tenemos dos tipos de coordinación típica, tipo 1 y tipo 2. ¿Tenemos las dos disponibles? Sí, las dos están disponibles, se pueden ver en la lista de precios. Lógicamente, los elementos que hacen coordinación tipo 1 cuestan un poco menos que los que hacen tipo 2. Es evidente porque, digamos, al tener tipo 2, evidentemente se sobreexige más al equipo y debe quedar disponible para trabajar luego de esa falla de cortocircuito. También es importante hablar de la curva de disparo. La curva de disparo tiene que ver en realidad con la sobrecarga, ¿no? Entonces, en la lámina anterior hemos hablado un poco del cortocircuito, que es una altísima corriente, ¿no? Usualmente medida en kiloamperios. Y ahora hablamos de la sobrecarga, que también es un incremento de corriente anormal, ¿no? Pero no tanto como el cortocircuito, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes un motor de 100 amperios, una sobrecarga puede ser 105 amperios, 110 amperios, 150 amperios, 200 amperios, ¿no? Hasta las 10 veces la corriente nominal se asume todavía como una sobrecarga. Por encima de las 10 veces la corriente nominal, entonces ya se considera un cortocircuito, ¿sí? Entonces, en la protección de sobrecarga nosotros tenemos lo que denominamos la clase de disparo. Y eso obviamente está orientado usualmente al relé de sobrecarga o al relé térmico. Nosotros tenemos varias clases de disparo, clase 10, clase 20, clase 30, ¿no? Entonces esas clases de disparo aluden a cuánto tiempo va a esperar el relé de sobrecarga antes de disparar o antes de aperturar el circuito, ¿no? Entonces, si es de clase 10, espera entre 2 y 10 segundos. Si es de clase 20, también espera entre 2 y 20 segundos. Si es de clase 30, espera entre 2 y 30 segundos. Mira. Entonces, lógicamente, un relé de mayor clase espera más tiempo en disparar. Eso, por supuesto, no siempre es conveniente. Eso depende del tipo de motor y el tipo de carga, de hecho. Si la carga es muy pesada, entonces se asume que en el arranque ese motor va a tomar más tiempo en arrancar y por lo tanto debería ser de una clase más pesada. Ahora, la verdad es que hoy por hoy la mayor parte de relés que vendemos en el mercado y los guardamotores que tienen protección térmica son de clase 10A o 10, ¿no? ¿Y por qué no más? Porque motores muy pesados ya no se arrancan con un contactor, ni con un relé, ni con un guardamotor. Usualmente se va a usar arranques a tensión reducida,
dígase un soft starter, ¿no? Un ATS, quiero decir, o incluso si se quiere ya variación de velocidad, un ATV, un variador, ¿no? Entonces, naturalmente ya arrancar motores con cargas pesadas, pues no es usual con elementos tradicionales de arranque directo, ¿no? Como el contactor o el guardamotor del relé. En ese caso se utiliza arranques más sofisticados, reitero, el soft o el drive en algunos casos, ¿no? Entonces, en los arranques tradicionales de arranque directo, se va a utilizar usualmente la clase 10A. Lo que más vendemos es la clase 10A o 10, ¿no? Los que están en la lista de precios, los relés, son de clase 10A, por ejemplo. Eso quiere decir que disparan entre 2 y 10 segundos. Es un rango de tiempo en el que disparan. Las categorías de uso es otra de las características que están dentro de la norma IS 6947-4-1. ¿Y qué es eso de la categoría de uso, no? La categoría de uso tiene que ver con cómo se comporta la carga que está debajo del contactor, la carga que mueve ese motor, ¿no? En este caso, los contactores, si están asociados a una carga lineal, una carga que cuando es encendida consume plano un determinado nivel de corriente, como se ve aquí, la curva Y, la curva vertical señala la corriente. Entonces, por ejemplo, esto es una carga que consume, no sé, 10 amperios al ser encendida, y siempre consume 10 amperios hasta que la apagas, ¿no? Esas cargas usualmente no son motores, ¿no? La curva de un motor no es así. Estas cargas usualmente son cargas resistivas, como puede ser una resistencia de calefacción, por ejemplo, ¿no? Con un factor Cospi de 0.95, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, estas cargas son lineales en el tiempo, y cuando las cargas son así se les denomina AC1, ¿no? AC significa de alter current, de corriente alterna. Entonces, cuando tú tienes una carga lineal, usualmente se denomina AC1. Ahorita paso a responder esa preguntilla que creo que está en el chat, o no se me escucha bien. Buenas noches, dice. Sí, buenas noches. También existe otra categoría de uso, se llama la categoría AC2. La categoría AC2 hace referencia a un arranque ya de un motor, pero de un motor de anillos rozantes. Nosotros dijimos que usualmente el motor más común es el de jaula de ardilla, ¿no? El motor asíncrono, el motor trifásico. Pues existen otros tipos de motores como el motor de anillos rozantes, que es un motor muy particular para cargas mucho más exigentes, como de una mezcladora o una centrífuga, ¿no? En buen cristiano quiere decir que esta categoría va a exigir más al contactor, ¿no? Va a haber una mayor corriente, y esto significa que el contactor debe estar preparado para absorberla. Eso significa categoría C2. ¿Es típica esta categoría? No lo es. La categoría más típica del mercado es la categoría AC3. De hecho, cuando nosotros hablamos y decimos, a ver, quiero un contactor de 9 amperios, o de 12 amperios, o de 32 amperios, o de 50 amperios, usualmente asumimos que estamos hablando en esta categoría que están viendo aquí, que es la categoría AC3, que es justamente la categoría que habla de arrancar un motor de jaula de ardilla. Y de hecho el 90% de las aplicaciones de un contactor es para un motor. O sea, cuando alguien nos compra un contactor, usualmente lo está comprando para colocarlo en un tablero que va a ir para arrancar un motor de jaula de ardilla. Y por lo tanto estamos hablando en la categoría C3. Por eso casi que se sobreentiende que es en esa categoría la corriente de la que hablamos. Reitero, si a ti te piden, oye, dame un contactor de 32 amperios, casi que asumimos que es 32 amperios en la categoría C3, ¿no? Esta es la categoría más común. ¿Y qué significa, no? Significa que el contactor está preparado para soportar, de hecho, al inicio más de esos 32 amperios. Yo te he dado el ejemplo, ese contactor de 32 amperios, sí, es un contactor que va a soportar permanentemente esos 32 amperios, un motor que consuma 32 amperios, o menos, obviamente, ¿no? Pero al inicio, al arranque, ese contactor debe estar preparado para soportar hasta 6 o 7 veces la corriente nominal, ¿no? Entonces estamos hablando de casi 180 amperios que estaría preparado para soportar en un determinado momento ese contactor. Sí, así es. Y por eso se denomina en la categoría AC3, ¿no? Está diseñado para soportar picos al inicio. Por supuesto, no muchos picos, porque tú no arrancas el motor a cada rato, ¿no? No prendes y apagas el motor, prendes y apagas, ¿no? El motor se enciende y usualmente queda encendido ya un largo periodo de tiempo y luego recién se apaga. Entonces ese contactor pues no va a estar sometido a una alta corriente a cada momento. ¿Y qué pasa si sí está sometido a alta corriente? Entonces ya se denomina en la categoría AC4. La categoría AC4 implica que hay aplicaciones con frenado a contracorriente o marcha por impulsos de motores jaula de ardilla. Entonces, en ese caso sí, se asume que el motor va a estar prende y apaga, ¿no? Ese estatus de prende y apaga
significa que cada vez que lo prendes, hay un incremento de corriente y los polos del contactor tienen que soportarlo. Y cuando lo apagas, obviamente esa corriente se extingue, lo vuelves a prender constantemente y el contactor tiene que estar preparado para soportarlo. En buen cristiano quiere decir que la categoría C4 obviamente es más exigente y más robusta que la categoría C3. Se necesitaría un contactor más grande, ¿no? De manera simple se necesita un motor más grande. Si tú dices, oye, yo quiero un contactor de 32 amperios, para 32 amperios en categoría C4, evidentemente no vas a escoger un contactor de 32 amperios en AC3, sería imposible. Lo que tienes que hacer es escoger un contactor más grande, ¿no? Porque ese contactor va a estar sometido a una cantidad de maniobras mucho mayores y los contactos se van a ir desgastando. Entonces, si quieres que soporte un determinado tiempo de vida, tienes que elegir un tamaño más grande. ¿Qué tan más grande? Hay unas tablas para hacer esa selección, ¿no? Pero por supuesto, reitero, estas aplicaciones en AC4, en AC2, son muy poco usuales. La categoría más utilizada es la categoría AC3, ¿de acuerdo? Aquí hay un ejemplo de selección de lo que le llamamos el contactor en la categoría C3, y esto nos permite un punto muy importante, indicar que Schneider es la marca que tiene la mayor robustez o durabilidad eléctrica del mercado, y esto es público, ustedes lo pueden comprobar. Ustedes pueden descargar el catálogo de Schneider Electric y, por ejemplo, para una aplicación en 9 amperios es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es comparar dos tablas. Aquí la tabla de Schneider y aquí la de otro fabricante, que ambas son públicas. Entonces tú, para una corriente de 9 amperios, ¿sí? Ves que tenemos 2 millones de operaciones. Esa es la durabilidad eléctrica. Para la misma corriente de 9 amperios, en el caso del competidor, las operaciones son de 1.75, más o menos, 1.5 en realidad, ¿no? Si lo comparas entonces para la misma corriente, el contactor Schneider da 2 millones de operaciones y el de la competencia 1.5. Eso quiere decir 30% más de maniobras. Y eso básicamente significa contactor más robusto, sencillo, ¿sí? Esto se puede comparar, las tablas son totalmente públicas, ustedes lo pueden hacer también. Entonces, ahora sí nos vamos un poco a el tema del portafolio. Vistos digamos, los tecnicismos, un overview, ahora pasamos a ver un poco el portafolio, que de hecho es lo que queremos presentar porque ha habido una actualización de la oferta, ¿de acuerdo? Aquí vemos un poco que la gama que se llama Tesis Deca son los contactores hasta 150 amperios, ¿no? Este que está aquí, por ejemplo, es un contactor típico de 9 amperios, 12, 32 hasta 38 amperios, tiene la misma forma. Este es un guardamotor, ¿no? GB2ME o GB2P, por ejemplo, aquí, y un relé de sobrecarga, ¿no? Vamos a ver un videito rápido. También colgado en YouTube para todos ustedes. Me gustaría dejar claro un poco las diferencias, ¿sí? ¿Cuáles son entonces las diferencias respecto a la gama anterior? La primera, que algunos pueden conocer, es el color, ¿no? El color, característicamente blanco, ahora es negro, pues, ¿no? Es gris, es oscuro. Entonces, lo que quiero dejar la tranquilidad para todos es que toda la gama mantiene las mismas referencias, no hay cambio de referencias, mantiene el mismo tamaño físico y las mismas características eléctricas. La tensión de empleo, la tensión de la bobina, la maniobra eléctrica que hemos visto, la maniobra mecánica, todo eso es igualito, ¿sí?
El tamaño físico es igualito, por lo tanto yo puedo cambiar mi contactor de color blanco, tesis por el negro, sí, sin problema, porque entra en el tablero sin ningún problema, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, la tranquilidad de que es igual físicamente y que se pueden usar los mismos accesorios. O sea que yo podría colocar acá un bloque de contacto auxiliar blanco en el contactor negro, sí, o viceversa, un bloque auxiliar negro en un contactor blanco, también. ¿Y puedo asociar un contactor blanco viejo con un relé negro nuevo? Sí, sin problemas. ¿Y un guardamotor viejo con un contactor nuevo? También. ¿Sí? O sea, eso no hay problema. No pierde garantía, no hay problemas con la coordinación, sí, o sea, es totalmente compatible, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué ha cambiado? Dirán ustedes. Han sido cambios un poquito más orientados a la digitalización. Por ejemplo, los elementos tienen un código QR que permite escanear la información de las fichas técnicas. Hay una norma adicional que cumplimos, que es la 60335, significa que el contactor es compatible con ambientes donde hay electrodomésticos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, un taller de lavado de autos, una panadería, aplicaciones HVAC, ¿no? Ese tipo de aplicaciones. El otro tema es que los tornillos ahora vienen en conexión para todos los tipos de desarmadores, ¿no? Ya sea estrella, plano, positrif, etcétera. Todos los tipos de desarmador usados en este tipo de elementos, ¿no? Adicionalmente, el contacto auxiliar ahora es apto para 1 miliamperio, lo que lo hace adecuado para la conexión directa a un PLC. Y finalmente, que un poco alineado con el tema del medio ambiente, tiene un empaque ecológico, ¿sí? Un empaque que es de cartón reciclado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, como lo dije, mantenemos todas las características eléctricas duras que yo le digo, ¿no? Tensión de empleo, tensión de bobina, etcétera, tensión de aislamiento, número de maniobras eléctricas, mecánicas. Las referencias no han cambiado. Esta es una clásica referencia que se llama la LC1D 09M7. ¿Eso ha cambiado, Manuel? No, no ha cambiado. Es exactamente la misma. 09 justamente alude a que es de 9 amperios en AC3, lo que ya dijimos, ¿no? M7, que es el tipo de bobina más común. ¿Cuál es la bobina más común que se vende en el mercado? 220 voltios. Entonces, este contactor es un estándar del mercado, casi, ¿sí? Entonces, es bastante relevante que sepan que las referencias no han cambiado, son las mismas que seguíamos usando, ¿sí? Respecto a lo que dije al inicio, es que tienen la denominada etiqueta Green Premium, ¿no? Yo les dije que viene en una caja de cartón reciclado, y además cumplimos con Green Premium. ¿Y qué es eso de Green Premium? Green Premium es una etiqueta que, digamos, tiene Schneider, que le permite indicar que los productos que produce son amigables con el medio ambiente. Y eso lo hace a través de ciertas certificaciones, como las certificaciones Roche, REACH. También damos el perfil ecoambiental del producto y las instrucciones del fin de vida del producto, cómo debemos desechar un producto al final de su vida útil. Y con el perfil ecológico del producto, lo que hacemos es mostrar públicamente de qué está hecho cada producto y que no tengan materiales nocivos como el mercurio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta etiqueta amigable hace saber a los usuarios finales que Schneider trata de minimizar la huella de carbono cuando fabrica sus productos, ¿no? En este caso, los contactores Tesis Deca y Tesis Giga. Ahora presento a los contactores de la familia Tesis Giga, ¿no? Tesis Giga es la familia de contactores más grande, ¿no? Esta familia de contactores Tesis Giga va desde los 115 hasta los 800 amperios, ¿sí? Tenemos dos versiones. Debo de indicar que en esta familia sí hay cambios, ¿sí? Hay cambio de referencias, y de hecho el equipo es distinto a su antecesor. Entonces vamos a verlo en detalle, pero primero vamos a ver un videito introductorio de esta gama, ¿vale?
Bien, entonces ese era el contactor tesis giga. ¿A quién sustituye este contactor, no? Este contactor sustituye al tesis F, el LC1F, ¿no? Ahí está, digamos, el antecesor, que era de color blanco igual, y es sustituido por el tesis giga. Y obviamente sustituye también a su compañero. Ustedes saben que todo contactor va de la mano con un relé. Entonces sustituye al relé, ¿sí? Alguien dirá, oye, ¿y el guardamotor? Bueno, en esta corriente, o para corrientes tan grandes, ya no se utiliza un guardamotor, lo que se utilizaría sería un breaker, ¿no? Un breaker solo magnético para la protección de cortocircuito, ¿no? Entonces, por eso no hay un guardamotor en este calibre de corrientes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos es el tesis giga sustituyendo al tesis F, tanto en lo que es contactor como relé. En la parte de control, en la parte del contactor le llamamos tesis control y en la parte del relé le llamamos tesis protect. Al final son nombres para decir que es el contactor y el relé, ¿de acuerdo? Y las referencias son LC1F, LC1G, así empiezan, y en el caso de los relés son LR9F y LR9G. Es importante, vamos a irlo viendo, que se han optimizado referencias. Reitero, en el caso del tesis giga, sí hay cambios sustanciales con su antecesor. No es el mismo, no tiene las mismas referencias y tiene ventajas mucho más interesantes que su antecesor. Algunas de las ventajas son, punto número 1, tenemos básicamente en la categoría AC3 de 115 a 800 amperios, en 3 y 4 polos, 3 tamaños de bastidor y 100 referencias. Y alguien preguntará, oye, tienes muy pocas referencias, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Una de las razones es porque la bobina es una bobina que se puede utilizar tanto en tensión alterna como en tensión continua, y son bobinas de amplio rango. Eso quiere decir que la bobina más utilizada, que es la bobina de 220 voltios, ahora viene en un rango de 100 a 250 voltios para alterna o para continua, sin ningún problema. Entonces, obviamente, al ser una bobina más amplia, reduce la cantidad de referencias, ¿no? En el Perú, las tensiones más pedidas son en corriente alterna 220 voltios y 110 voltios. Antes tenía que tener dos referencias con el tesis F, una de 110 y otra de 20. Ahora solamente tendremos una porque ese mismo contactor con su bobina de amplio rango de 100 a 250 electrónica permite coberturar todo ese espectro de tensión, ¿no? Adicionalmente, la parte de control, el módulo de control que le llamamos, tiene una característica de autodiagnóstico. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso, ¿no? Y se puede reemplazar rápidamente también el módulo de control. Ahora vamos a ver un poco cómo es eso, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el diseño modular que tiene el aparato. Para empezar, es un aparato más compacto que su antecesor, ¿sí? De hecho, tiene un tamaño de producto reducido en un 40%. Ahí ustedes pueden ver en la imagen cómo se compara el tesis F anterior, ¿no? Que está en semitransparente, y el tesis giga. Evidentemente es más compacto. ¿Eso es una ventaja? Por supuesto que sí, porque eso significa que vamos a tener menos espacio a utilizar en el tablero, ¿no? Entonces es más compacto. Y alguien podría preguntar, bueno, si es más compacto, ¿es menos robusto? No. De hecho, tiene mayores maniobras eléctricas, lo que hemos visto hace un rato. Por lo tanto, es un conductor que es más robusto, pero es más compacto, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de sus características, por eso dice ahí que tiene mayor durabilidad eléctrica y mecánica que su antecesor, ¿no? Se puede sustituir rápidamente las piezas de sus módulos, en máximo 10 minutos, y tiene un elemento que se llama cable memoria o memoria cable, que ahorita lo vamos a ver, que permite el reemplazo de las piezas de repuesto sin necesidad de desmontar los terminales principales, ¿sí? El cable memoria, ahorita lo vamos a ver en detalle, pero básicamente es este elemento que está aquí, ¿no? Este que está aquí es el cable memoria. Ahora lo vamos a ver en detalle para que lo entiendan. Pero es una característica muy interesante. Otra de las características que tiene el módulo de control es el autodiagnóstico. Si ustedes se han dado cuenta, este contactor tiene en la parte superior dos terminales, ¿no? Dos borneros, ¿sí? Un bornero que sirve para la conexión de la bobina, el típico bornero, ¿no? Aquí obviamente puede entrar tensión alterna o tensión continua sin ningún problema. Y tiene otro bornero aquí, ¿no? Este otro bornero le permite conectarse directamente desde un PLC. Eso quiere decir que esta bobina obviamente es de bajo consumo, ¿no? Porque si no, no podría conectarse directamente al PLC. Usualmente esto se hace a través de una interfase, ¿no? En este caso, el contactor de la versión avanzada, porque al inicio lo dije, en este aparato tenemos dos versiones,
básica y avanzada. La versión estándar o básica no trae este terminal, pero la versión avanzada sí trae este terminal donde tú puedes conectar directamente desde un PLC el gobierno de la bobina y encenderlo y apagarlo desde el PLC, ¿no? Y aquí tienes el botón que te permite, digamos, habilitar esa opción de encendido desde el PLC, ¿no? Si no lo quieres habilitar y energizarlo de la manera tradicional, entonces le colocas off y conectas aquí los cables. Adicionalmente a eso, ustedes ven aquí una luz de diagnóstico, ¿no? Una luz LED, ¿sí? Esa luz LED te indica por los diferentes niveles de parpadeo cómo va el desgaste de los contactores, si hay sobre y subtensión, y si el contactor tiene algún fallo interno. Entonces, eso te lo puede indicar a través de las luces LED que se indican. Hay diferentes parpadeos, van a aludir a diferentes tipos de falla, y uno de los destacables es los desgastes del contactor. Cuando los contactores ya están llegando a su vida útil final, entonces parpadea de una determinada forma, ¿no? Y eso indica al técnico de mantenimiento que debe cambiar el aparato, ¿no? Entonces, básicamente se autodiagnostica para indicarte cuál es el momento de su vida útil y exigir el cambio, ¿no? También te indican si hay sobre o subtensión de la bobina, ¿sí? A través de diferentes parpadeos, ¿no? Y también si hay falla interna. Adicionalmente, en la parte inferior, ahí ustedes lo van a ver, tiene una indicación, ¿sí? Que te muestra el estado del contactor. Si el contactor está cerrado, entonces esta luz LED se enciende así como está ahí, y si el contactor está apagado, abierto, se apaga, ¿no? Entonces tú puedes ver visualmente, sin necesidad de medir la tensión, si el contactor está energizado o no, sí, solamente con una luz LED que se prende o se apaga, dependiendo de si el contactor está abierto o cerrado, ¿de acuerdo? Eso es, entonces tiene una característica de autodiagnóstico y también de gobierno desde el PLC. Y como pueden ver ahí, por ejemplo, este es un contactor que puede trabajar entre los 200 y los 500 voltios AC y DC. Este sería el tercer contactor más pedido en el mercado peruano, que es 440 voltios. Poco pedido, pero a veces lo piden. Si lo quisieras para 440 voltios, entonces pides este aparato y obviamente con él puedes gobernar no solo 440, puedes gobernar 220, 380, 400, 440, 460, 480 sin ningún problema, ¿no? Obviamente, al ser de 440 no vas a tener problemas con las caídas de tensión porque pues es de amplio rango, ¿no? Incluso si tu sistema es de 440 y la tensión es muy baja y cae a 420, este contactor sin problemas no va a traquetear ni nada porque su amplio rango le permite coberturar esas distorsiones potenciales en la tensión de control, ¿no? Su compañero, ineludible, el relé de sobrecarga, ¿no? El relé de sobrecarga va de los 28 a los 630 amperios, es de clase de disparo regulable. La clase anterior no era regulable, su antecesor, el TSF, no era regulable, era de clase 10. Este se puede regular, lo que hemos visto al inicio, ¿no? La clase de disparo, yo les dije, en los relés más chiquitos es clase 10A. Bueno, este aparato sí se puede regular. Tú puedes ponerle clase 5, clase 10, clase 20, clase 30, y sin problemas la va a coberturar, ¿sí? Adicionalmente, el aparato trae la protección de desbalance de fase, phase imbalance que dice aquí. También trae lo que es, bueno, la protección normal de sobrecarga. Tiene una alarma de motor, ¿sí? Tiene una alarma que te indica si hay algún fallo con el motor, fallo interno. También tiene protección de falla tierra, ¿sí? Incorporada, ahí dice Ground Fault Protection, ¿no? Entonces es un aparato muy interesante. El anterior solamente traía protección de sobrecarga y listo. Este trae protección de desbalance de fase, protección de falla tierra, incluso tiene certificación ATEX para ambientes explosivos, ¿sí? Y tiene además regulaciones mucho más finas que su antecesor, con 64 posiciones para una precisión más fina, ¿no? Y las alarmas que les he comentado, indicación de trip, de disparo, y alarma de sobrecarga e indicador de motor encendido, ¿no? Entonces, está muy orientado a la visualización, ¿de acuerdo? Tanto el contactor como el relé. Lo otro muy importante es que es de súper amplio rango, ¿no? Es de un rango muy amplio. Entonces, eso también ha originado que tengamos muchas menos referencias. Eso se puede ver acá, ¿no? Si tú ves los contactores, los relés anteriores eran de rango de 30 a 50, 48 a 80, 60 a 100. En cambio era, mira, un solo relé, cobertura desde 57 hasta 225 amperios. Es un rango enorme. Entonces, de pasar a tener todas estas referencias, 2, 4, 6, de pasar a tener 8 referencias, pasamos a tener la mitad. Eso quiere decir
que obviamente también hacemos más optimización en la cantidad de referencias. ¿Y eso es bueno? Claro que es bueno, porque tienes menos referencias para elegir, pero obviamente sin haber disminuido las ventajas. De hecho, se han maximizado las ventajas, como han visto, tanto el contactor y el relé, ¿no? Lógicamente, tanto contactor como relé tienen el código QR y vienen con Green Premium, esta etiqueta ecoamigable, y viene en caja de cartón reciclado, igual que su hermano menor, el Tesis Deca, ¿no? Pero como ven, el Tesis Deca, pues es un cambio radical, ¿no? Se hicieron cambios muy interesantes en el equipo, ¿no? Entonces, como para resumir, porque acá se iba varias cositas nuevas, tenemos dos versiones, ¿no? El contactor avanzado y el contactor estándar. Las referencias empiezan por LC1G y terminarán en A si es avanzada o en N si es estándar. Y los relés empiezan con LR9G, ¿sí? Acá tenemos básicamente en el estándar, que es lo que vamos a traer con más fuerza al mercado peruano, 40 referencias que van en las bobinas de 100 a 250 y de 48 a 130, voltios AC y voltios DC, tanto alterna como continua, ¿sí? Y lógicamente se pueden energizar desde los terminales típicos de la bobina, ¿no? Aquí tenemos 60 referencias en el avanzado, tenemos unos rangos adicionales de tensión, tenemos de 24 a 48, 48 a 130 y 200 a 500 voltios, ¿no? Esto puede ser energizado desde los terminales típicos o también desde el PLC, ¿no? Y aquí dice Local CWD, ¿qué es eso? Es la luz LED que les he mostrado que está en la parte superior, ¿no? Es el contacto del desgaste, ¿no? Entonces ese contacto nos permite ver el desgaste de los contactos, sobre y su tensión, lo que ya dijimos, ¿no? En el caso de la versión estándar, eso solo se puede ver a través de la luz LED. Pero en el caso de la versión avanzada, tú puedes tener un accesorio que va en la parte superior y esa información puede salir como un contacto seco. Entonces, si el contactor se está desgastando, puedes sacar esa señal y llevarla a un PLC y obviamente se puede mirar, el contactor se está desgastando, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede sacar esa señal por contacto seco. Eso solamente en la versión avanzada. En la versión estándar, que es la que más vamos a traer, eso no se puede hacer. Solamente se mira visualmente, pero no se puede sacar esa información hacia afuera. Y en el caso de los relés, como les dije, son solamente 4 referencias, que incluyen la clase de disparo seleccionable, una mayor precisión en la regulación de sobrecarga, falla a tierra, certificación ATEX, ¿no? Y las alarmas de motor encendido y de alarma propiamente, ¿no? Entonces, las referencias empiezan por LC1G, luego sigue la corriente, siempre en AC3, LC1G 115, LC1G 150, etcétera, hasta los 800 amperios. De ahí sigue el número de polos. Si no dice nada, es de 3 polos. Si dice 4, va a ser de 4 polos. De ahí siguen las diferentes tensiones, ¿no? El que más vamos a traer es el que dice QUE, que es de 100 a 250. ¿Y por qué vamos a traer ese? Porque la tensión que más utiliza el mercado peruano en lo que es control es de 220 voltios. De ahí obviamente ya viene si es avanzado o estándar. Y en el caso de los relés se llaman LR9G 115. Si es de 28 a 115. Si lo quieres en un rango mayor de 225, entonces irá de 57 a 225 amperios. Si lo quieres de 630, entonces va de 160 a 630. Imagínate, este relé tiene un enorme rango, ¿no? Y de hecho tú podrías utilizarlo con el contactor antecesor Tesis F, ¿no? Sin ningún problema, porque tú sabes que tiene un accesorio para conectar directamente cableado, ¿no? Entonces, obviamente lo ideal es usar Tesis G con relé Tesis G para que se acople directamente, pero el relé podría ser utilizado con su antecesor, el Tesis F, sin ningún problema, ¿sí? Entonces, un relé súper amplio en el rango, ¿no? Y eso le da una versatilidad para utilizarlo en realmente un muy grande número de aplicaciones, ¿sí? Lógicamente cuenta con accesorios, quiero decir contactos auxiliares, cubre terminales, barras conectoras, enclavamiento mecánico, cable memoria, ¿no? Kit de actualización y módulos de control y conmutación, ¿sí? No le llamamos bobina, le llamamos módulo de control. En el módulo de control está incluida la bobina. O sea, si uno quiere cambiar la bobina, tiene que cambiar todo el módulo de control, ¿no? Y si el módulo de conmutación, también se puede cambiar los polos de fuerza, ¿no? Lógicamente el contactor avanzado está listo para ser conectado a la arquitectura de EcoStruxure de Schneider, porque lógicamente podemos sacar esa información, les dije, en contacto seco, y llevarla hasta una capa superior, ¿no? Hasta una Edge Control, para que pueda ser monitoreado por un PLC y de ahí tener el estatus de los desgastes de los contactores, o de si hay una sobre o subtensión en la bobina, ¿no? Entonces está preparado para conectarse a la arquitectura de EcoStruxure de Schneider, ¿no? En resumen, tenemos un aparato más compacto, sí, porque el contactor es
más compacto, un 40% más compacto que su antecesor. Es más robusto, sí, porque tiene mayores maniobras eléctricas y mecánicas. Tiene menos referencias también, ya lo hemos dicho, porque tiene una bobina electrónica de amplio rango y los relés también son de amplio rango, por lo tanto menos referencias. Como dice abajo, bobina electrónica de amplio rango, un diseño modular patentado, tú puedes realmente cambiar todas las piezas en menos de 10 minutos. Tiene la característica de autodiagnóstico a través de esa luz LED que vemos en la parte superior y también el estatus de encendido y apagado con el LED inferior, contactos auxiliares mejorados, una fácil y rápida instalación, un mayor número de protecciones, eso en el caso del relé, lógicamente, la falla tierra, el desbalance de fase, ¿no? El diseño es Green Premium, la conexión EcoStructure, en el caso de la versión avanzada, debo decirlo, y lógicamente que tienen un código QR, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, estos elementos, el contactor TESIS-GIGA sí ha tenido cambios sustanciales. No podemos decir que sea de la misma dimensión, no, pero de hecho es más compacto. Y eso significa que tampoco debería haber problemas en un upgrade de un tablero, en un retrofit de un tablero existente con TESIS-F, ¿no? Porque es un contactor más compacto. Y desde el punto de vista eléctrico, es obviamente superior a su antecesor y es totalmente más digital porque te permite una serie de autodiagnósticos y monitoreos adicionales que no tenía el antecesor y que de hecho en este momento no tiene ningún contactor del mercado de este calibre de corriente, ¿no? Entonces es un aparato sumamente interesante y su compañero no se queda atrás, un relé con un amplísimo rango. No hay un relé que tenga en el mercado un rango tan amplio con el que han visto ustedes y lo podemos comparar en la lista de precios de los competidores. Y que, bueno, tenga falla tierra, balance de fase y además esas alarmas de motor y que además muestre un código QR, ¿no? Entonces, este combo, este kit está bastante interesante, ¿no? Y lógicamente lo vamos a empezar a desplegar. Ya tenemos stock de estos equipos, Sigelec por supuesto que lo tiene y los podemos empezar a atender sin mayor inconveniente. Los dejo con un video de cierre de toda la familia Tesis, muestra la línea evolutiva de los elementos Tesis. Y luego vemos las preguntas. Bien, vamos a ver entonces el chat para ver si hay alguna pregunta. Dice, bueno, suena bien. Compártanos el enlace de la transmisión. En vivo a las personas que no pudieron ingresar, ok. No puedo ver la pantalla, ya se puede ver la presentación. ¿Pueden enviar el catálogo actualizado? Sí. De hecho, para ya terminar mi presentación, voy a volver a compartir mi pantalla porque quiero mostrarles algo que es la lista de precios, ¿sí? Nosotros tenemos el famoso catálogo de precios y el catálogo de precios muestra, como ustedes pueden ver, más allá que solo el precio. Este que estoy mostrando aquí es el capítulo 4
que ya está disponible en internet, ustedes lo pueden descargar, ¿no? En este capítulo 4 está presente todo lo que es variación de motor y arranque de motor. Entonces yo comparto líneas con los arranques más sofisticados de los que no hemos hablado el día de hoy, porque yo no soy jefe de producto de estos productos, ¿no? Del soft starter y del variador, pero yo sí veo los que están aquí abajo. Entonces, en este capítulo aparece ya lo que les he comentado ahora, ¿no? El tesis DECA, y aparecen todas las características que hemos visto ahora, ¿no? Todo lo que es coordinación, los tipos de coordinación, la protección con 3, con 2 productos, con un producto, la evolución como tal de los aparatos, y lo que hemos visto, ¿no? Cuáles son las características del nuevo tesis DECA, totalmente compatible, por ejemplo, dejo esa tranquilidad ahí, imágenes de cómo están las características de los nuevos aparatos, ¿no? Y aquí coloco la transición un poco visual, ¿no? De blanco a negro, ¿no? Y realmente físicamente y mecánicamente son similares. Las referencias, como ven ustedes, no han cambiado. Este es un clásico de clásicos. El contactor que más vendemos es el contactor de 32 amperios en este momento. Este sería el más vendido en el mercado peruano, que es de 32 amperios, como les dije, en AC3, ¿no? O sea, inmediatamente cuando se habla de 32 amperios se asume que es de 32 amperios en AC3. Entonces ahí están colocadas las imágenes. No hay mayor cambio ahí porque las referencias no cambiaron, ¿sí? Igualmente, en el caso de los relés, de los accesorios, ¿no? Y en el caso de los relés, igual, con los relés se ve básicamente el cambio del relé blanco al relé negro, ¿no? Con las características igual de sobrecarga, el rango de regulación, e igual con los guardamotores, ¿sí? La parte del tesis F todavía no la he actualizado porque recién lo lanzamos hoy día, de hecho, hoy día se terminó de lanzar oficialmente, entonces todavía no está en la lista, va a estar recién próximamente, ¿no? Voy a colocar ya un equivalente donde aparecerá tesis Giga, ¿no? El tesis F todavía se va a seguir comercializando todo este año, no hay problema, ¿no? Pero ya, como lo dije anteriormente, tenemos stock, si le puede pedir y tiene stock también para poder suministrar los nuevos tesis Giga. Aquí solo está el tesis F, pero ya digamos, en una próxima entrega de la lista vamos a colocar el tesis Giga y todas sus bondades, ¿no? Igual como está aquí, desplegado el tesis DECA. Entonces, eso sería de mi parte. Y si no hay preguntas, sí, hay una consulta. Dice, buenas noches, una consulta, ¿podría enviarnos el catálogo de interruptores? ¿Qué características tienen el interruptor de 6600 amperios? Sí, claro que sí. No lo dije, pero yo también soy jefe de producto de los interruptores. No es la sesión para hablar de interruptores, pero por supuesto que podemos resolver la consulta. Eso está en el capítulo 1, ¿no? En el capítulo 4 que estamos viendo acá tiene que ver con arranque, ahí no van a encontrar breakers, pero en el capítulo 1 que también tengo abierto están los breakers, ¿no? Mi estimado amigo Eddie Tintayo me pregunta por un interruptor de 6300 y por supuesto que le absolvemos la consulta. En este caso, para esa corriente, hablamos de un interruptor de bastidor abierta, ¿no? Aquí estamos un poquito cambiando el tema, pero encantado sobre las consultas, así que el breaker es un breaker de 6300 amperios, ¿sí? No es un breaker típico, tendría que ser un breaker NBW, o su equivalente MTZ, que son las gamas que nosotros tenemos, ¿no? Para 6300. Y para esa corriente sería este aparato. 6300 amperios es el aparato que hay que seleccionar, ¿no? Es el breaker más grande, de hecho, que existe, ¿no? Para 6300 es un breaker bastante grande y es de bastidor abierto. Tendría que ser ¿no? Para seleccionarlo. Eso, creo que con eso estoy respondiendo ahí la pregunta y por supuesto podemos compartir esa lista. La otra consulta es, ¿estos equipos se encuentran actualizados en el programa Ecodial? ¿Puedo hacer una demostración de ello? Sí. En el caso de los contactores, como no cambiaron de referencia, no hay mayor transición. En el caso de los contactores tesis DECA. En el caso de los contactores tesis Giga, no estoy seguro si aparecen, me parece que sí. Pasa que el Ecodial como tal no es un software que se utilice mucho para hacer arranque. Usualmente el Ecodial lo utilizamos más bien para hacer esquemas de distribución, no esquemas de arranque. Esquemas de distribución son esquemas con breakers, ¿no? No sé si me da el tiempo, déjame ver qué hora es.
Pues sí, podemos hacer una demostración rapidita, pero sí están actualizados en el tema de los interruptores, por supuesto que están actualizados, porque de hecho el ecodial no utiliza referencias, ¿no? Porque alguien podría decir, oye, no, pero los interruptores cambiaron las referencias. Claro, pero lo que pasa es que el ecodial no utiliza la referencia, lo que el ecodial utiliza es este nombre, NSX100 o NSX160 o NSX 250. Entonces, como estos nombres realmente no cambiaron, porque esas características eléctricas no cambiaron, entonces ese nombre se ha mantenido, ¿sí? Si me da el tiempo para abrir el ecodial, lo vemos rapidito, porque ahí tengo un ejemplo también. La siguiente consulta es la línea Snyder brinda capacitaciones en presencial. Con Sigelec podemos plantear ahí con Karen, con Michael, un espacio, por supuesto, de la mano con el canal lo podemos hacer sin mayor inconveniente. Claro que sí. De hecho, la idea es quizás más adelante poder, de repente de cara al Q4, quiero decir octubre, noviembre, diciembre, hacer algo presencial. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Tenemos algo especial preparado para ustedes ahí con Sigela y ya lo haremos saber. ¿Tienen en stock? Sí. Sí. Los contactores están en stock. Con este relé electromagnético ya no sería necesario el BIGI. No, estamos confundiendo cosas. El relé que yo he mostrado es un relé para sobrecarga, ¿sí? El relé que hemos mostrado es para sobrecarga. Este aparato básicamente hace sobrecarga, ¿no? Mide la sobrecarga. Este aparato mide sobrecarga. Y el BIGI mide lo que es corrientes de fuga a tierra, protección diferencial. Entonces no tiene nada que ver uno con el otro. El BIGI es este que está aquí y no tiene nada que ver. Entonces la respuesta sería que si el BIGI puede sustituir al termomagnético, puede sustituir al BIGI, no. La respuesta es no. Tienen fines completamente distintos. No se pueden sustituir y no son equivalentes. Si usted usa el relé termomagnético, o bueno, el relé térmico en realidad, para la protección de sobrecarga del motor, y el BIGI es para protección diferencial en un esquema de distribución. No se pueden sustituir. Si pudiera poner la lista de precios por aquí, por favor. Sí, creo que ya la puso Allen de Sigelec. Puedes enviar las características de los productos. Por supuesto, puedo compartir también la presentación y las características en la lista de precios. Les comparto la lista de precios. Eso es, mi querido Michael. Creo que esas son las preguntas. Te paso entonces el control a ti, mi querido amigo. Sí, bueno, agradecer a todos por acompañarnos hasta aquí. Espero que haya sido información muy valiosa para ustedes. En realidad nosotros estamos haciendo una serie de webinars muy interesantes. Si desean estar al tanto, por favor síganos en nuestras redes sociales, visiten nuestra página web, ahí van a enterarse de mayor cantidad de novedades.